Muy buenos días y sean todos bienvenidos a el quinto capítulo de Hipernatura, el programa número 1 de la sustentabilidad. En nuestra presente edición del mes de agosto tenemos muchas novedades que contarles, ¿no es así, Camila? Efectivamente, José. Es por esto que sin más preámbulos vamos a los titulares. En la sección Reportaje del mes revisaremos los efectos de la pandemia sobre el medio ambiente a escala nacional y mundial. En la noticia del impacto, nuestro comentarista José Indo analizará la delicada situación por la que pasan miles de compatriotas que viven en las cercanías de Quintero, que ven afectada su salud por la alta contaminación ambiental ahí presente. En la sección Hazte Responsable, nuestros reporteros Benjamín Sánchez y Lizana Lander nos enseñarán a cómo ahorrar recursos energéticos como luz, agua o gas en casa. Y finalmente, en la sección ¿Sabías qué?, nuestra reportera Victoria Larrea nos relatará curiosidades acerca del ciclo de la vida de los pandas. Desde hace más de un año nuestras vidas cambiaron completamente. Debido a la pandemia todos nos hemos visto afectados de alguna u otra manera, a no poder hacer actividades que antes nos parecían tan comunes, como ir a ver a nuestros amigos, familia o incluso ir de fiesta. Pero la pandemia no solamente ha afectado a los humanos, los seres vivos y el medio ambiente también se han visto gravemente afectados, pero positiva o negativamente. Esta y otras preguntas serán respondidas en nuestro reportaje del mes, en donde revisaremos el efecto de la pandemia sobre el medio ambiente. Vamos a ello. La pandemia nos obligó a cambiar en 180 grados la percepción que teníamos del mundo. Muchas de las actividades rutinarias a las que estábamos acostumbrados quedaron en el olvido. Esta crisis no solo afectó la vida de millares de personas alrededor del mundo, afectó también a una problemática que hace años se venía acrecentando: la contaminación y el cambio climático. Debido al confinamiento y especialmente a la crisis económica mundial producida por la pandemia por coronavirus, muchas fábricas e industrias debieron cerrar sus puertas, algunas para siempre, mientras otras siguieron funcionando a media máquina, con recortes severos y a mediana capacidad. Esto indudablemente trajo un perjuicio a nivel económico, tanto para las empresas que vieron disminuidas sus utilidades como para las personas comunes, ya que lamentablemente muchas debieron ser despedidas de su puesto de trabajo. En el escenario desolador, ¿quién podría disfrutar de esta situación? Encierro, muerte, enfermedad, crisis económica y sanitaria, un verdadero cataclismo. Pero sí hay algo que en parte se benefició de la situación pandémica, y es el medio ambiente. El planeta hace bastante tiempo estaba pidiendo un respiro a gritos, y la pandemia llegó a ser una pequeña salvación en medio de un escenario de aumento sostenido de temperaturas, sequías, contaminación desatada y agotamiento de recursos. Desde el mes de marzo de 2020, el escenario ambiental en las grandes ciudades de Chile y el mundo cambió drásticamente. En tan solo unas semanas de confinamiento, el efecto fue notorio. Solo un mes después de decretadas las cuarentenas en varias comunas de Santiago, las estaciones de monitoreo ambiental registraron una baja del material particulado de helio MP2,5, el cual es uno de los principales responsables de la mala calidad del aire, reduciéndose en un 21,6%, en comparación al periodo marzo-abril de 2019. Mientras que el óxido de nitrógeno, uno de los gases de efecto invernadero más relevantes, cayó en un promedio de 58%. Cabe recalcar que en Santiago se emplazan 6 estaciones de monitoreo en distintas comunas, por lo que cada una de ellas registra diferentes datos, pero casi todas las estaciones de medición coincidieron en que se produjo una baja efectiva de la contaminación en la urbe. Ejemplo de esto es que la estación de monitoreo ubicada en Cerro Navia registró que la reducción de las emisiones bordea el 27%, la estación de Independencia registró una baja del 26%. Ya entrando en el mes de julio, el efecto de la cuarentena y la consecuente disminución de emisiones provocó un efecto directo sobre la calidad del aire capitalino, al punto que en el invierno del 2020 Santiago registró la mejor calidad del aire en los últimos 30 años. Hay que tener en cuenta que durante un año normal, la contaminación en la región metropolitana proviene principalmente de 3 contaminantes. En primer lugar se encuentra el transporte, el cual representa un 39% de los niveles de contaminación, dividiéndose en un 20% relativo a maquinaria y en un 19% en cuanto a automóviles. En segundo lugar se encuentra la leña, con un 38%, y por último la industria, con un 15%. Y en comparación a los niveles registrados en 2019, en el 2020 se registró una caída del 56% respecto a los óxidos de nitrógeno y una caída del 16% en el material particulado grueso.
No obstante, medidas como la restricción vehicular siguieron siendo necesarias. Aunque la movilidad se haya reducido considerablemente, la mala ventilación de la cuenca de Santiago, sumando a las bajas temperaturas, permiten la acumulación de gases tóxicos con facilidad. Además, debido a que la mayoría de la población se encuentra confinada, significó un aumento considerado del uso de la calefacción, la cual muchas veces emite gases contaminantes y por lógica a mayor uso, mayor emisiones y por ende mayor contaminación. Justamente, las dos alertas ambientales decretadas en Santiago coincidieron con periodos de muy bajas temperaturas, lo que hace inferir que esto fue en directa relación con el uso de la calefacción, principalmente de la leña. En el resto de las ciudades del país ocurrió un escenario casi idéntico, con algunas excepciones bastante esperables, como lo ocurrido en Temuco, Osorno y Puerto Montt. Ciudades que tradicionalmente se ven afectadas por la contaminación emanada de la leña. En estas ciudades el confinamiento, al contrario de lo ocurrido en otras localidades, no significó una baja en los índices del material particulado fino. Según estudios del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Santiago, indican que la ciudad de Temuco aumentó en un 20% sus niveles de material particulado fino. Puerto Montt aumentó en un 62%, mientras que Osorno alcanzó un alza del 38%. Lo que tienen en común los fenómenos de Santiago y las ciudades del sur es el aumento en el uso de la calefacción en la temporada invernal, fenómeno que se repite cada año y que lamentablemente afecta la salud de miles de personas. Pero las soluciones a corto plazo para reemplazar estas energías contaminantes por unas más limpias están lejos de llegar. Sin embargo, un estudio realizado por la CEPAL advierte que se produjo una disminución notoria de las concentraciones de dióxido de nitrógeno en Santiago. El dióxido de nitrógeno es un contaminante emitido principalmente por la industria, las centrales termoeléctricas y los automóviles, particularmente los que utilizan combustible a diésel. A partir de la tercera semana de marzo de 2020, las concentraciones de dióxido de nitrógeno se redujeron significativamente, llegando a representar un 66% al inicio de abril de 2020 con respecto a la misma fecha en 2019. La calidad del aire en Santiago se sitúa en el rango del índice considerado bueno. En conclusión, a nivel país se registró una importante disminución. Sin embargo, Santiago sigue liderando el ranking de ciudades con mayor contaminación atmosférica de Latinoamérica, con 23,6 microgramos por metro cúbico. Y respecto a las ciudades más contaminadas de Chile a nivel regional, encontramos por ejemplo a Coyhaique con un registro de 33,3 microgramos por metro cúbico, Padre Las Casas con 28,6 y Nacimiento con 27,3. Pero hay que destacar que entre las ciudades con menos contaminación del continente se encuentran 3 localidades chilenas, las cuales son Punta Arenas, que registra 4,7 microgramos por metro cúbico, Cuncumen con 5,6 y Calama con 6,6. El escenario mundial no dista mucho de lo que ocurre en nuestro país, debido a la paralización forzada de las grandes economías globales y por coincidente las más contaminantes del mundo. Los niveles de los diversos gases contaminantes disminuyeron, pero no se fueron. Según el informe sobre la calidad del aire en el mundo, elaborado por la plataforma EcoAir, se concluyó que en el 2020 un 84% de los países a nivel global registraron mejoras en la calidad del aire gracias a las medidas de confinamiento. En este ámbito cabe destacar que China, Estados Unidos y Europa disminuyeron en cerca de un 20% sus índices de contaminación. Por ejemplo, el continente asiático, famoso por sus altos niveles de contaminación, se estableció que las 3 ciudades que registraron mayores reducciones de emisión de PM2.5 son Singapur con una baja del 25%, Beijing con una baja del 23% y Bangkok con una baja del 20%. Pero las ciudades de Sao Paulo, Los Ángeles y Melbourne registraron los mayores aumentos de PM2,5, esto en directa relación con las temporadas de incendios forestales que lamentablemente afectan a estas localidades. Hay que tener en cuenta que además del daño provocado por los gases emanados por los incendios se suma el severo daño en el ecosistema en esta zona, una verdadera catástrofe. A nivel latinoamericano, se evidenció que la contaminación por dióxido de azufre registra una baja considerable, particularmente en Ciudad de México y Lima. En la capital mexicana se detectó una baja de 35 puntos en cuanto a la concentración de dióxido de azufre, que pasa de 84 puntos en marzo de 2019 a 39 puntos en marzo de 2020. Mientras que en Lima también se evidencia una baja desde un 66% la primera semana de abril de 2020 hasta un 20% la última semana de mayo de 2020.
En las ciudades de Bogotá y Quito, la contaminación del aire por material particulado fino también se redujo. En el caso de Bogotá, registró una marcada reducción de hasta un 64% de concentración de PM2.5. Respecto al índice de calidad del aire, la capital colombiana pasó de 403 puntos en la primera semana de abril del 2019 a 143 durante la primera semana de abril del 2020. En el caso ecuatoriano, durante la primera semana del mes de marzo del 2019 respecto al índice de calidad del aire, se registraron 155 puntos y en marzo del 2020 150 puntos, pero ya hacia finales de mayo del 2020 se observa una reducción continua y significativa, situándose entre un 31% y un 10% respecto al mismo periodo del 2019. Mucho de lo anteriormente mencionado se tradujo en un verdadero respiro para el agobiado planeta, pero como sabemos, los humanos para nada hemos disfrutado de los prolongados encierros y restricciones a las que estamos sometidos, pero los que ciertamente han disfrutado de este escenario son los animales y otros variados seres vivos. Los humanos se encerraron y los animales salieron. Este fue el escenario que perduró durante varios meses en diversas localidades del mundo. Animales que se paseaban por las calles de ciudades volviendo a las tierras de las que alguna vez por acción humana debieron desplazarse. Los animales se adueñaron de lugares que habitualmente son frecuentados por los humanos. La baja en el turismo no solamente afectó a la industria hotelera, ni en la baja del dióxido de carbono proveniente de la contaminación aérea. Muchos de los animales que se alimentaban gracias al turismo salieron a buscar comida a las afueras de sus hábitats. Ejemplo de esto es lo ocurrido en Tailandia, donde una turba de macacos se paseó por las calles de la ciudad buscando alimento. El mismo hecho se repitió en India, donde una diversidad de monos se agolpó a las calles buscando las sobras de los alimentos que dejaban los humanos. Durante los últimos meses, en todo el mundo circularon videos de animales paseando tranquilamente por las calles de las ciudades, de las cuales comúnmente se mantenían alejados. Los jabalíes en Israel, cabras en Inglaterra, ciervos en Japón, vacas en Nueva Delhi y sin ir muy lejos, en nuestro propio país. Específicamente en Santiago, los pumas se tomaron el sector oriente de la capital. Durante 2020 se produjo el mayor número de avistamientos de estos animales en el último tiempo. Los pumas aprovecharon la tranquilidad del confinamiento para bajar de la precordillera. Pero esto se explica no solamente por la baja movilidad que les permitió llegar hasta los interiores de la ciudad, sino que hay una razón propia de la especie. El puma tiende a expandir su territorio en busca de recursos y beneficios que necesita para sobrevivir, por lo que sin duda llegará hasta los lugares más recónditos, como las casas de Lobarnechea, para conseguirlo. Pero además hay que sumar el factor de la intervención humana. Durante los últimos años, lamentablemente se han urbanizado una serie de terrenos que antes eran ocupados por diversas especies como los pumas, lo que los obligó a desplazarse escapando de la invasión humana, afectándolos directamente y no de la mejor manera. Si se siguen construyendo complejos habitacionales a los pies de los cerros capitalinos, estos fenómenos se seguirán repitiendo, por lo cual es esencial entender que es necesario respetar su territorio, pues también les pertenece. Los humanos no siempre pueden ser parte del problema, también deben ser parte de la solución. Y esto recae en la base de comprender que la especie humana coexiste junto a otras especies, y esto implica tener que compartir un lugar común. Retomando el tema sobre el impacto de la pandemia sobre el medio ambiente, todos sabemos que a medida que los casos de coronavirus en Chile y el mundo comenzaron a disminuir, las restricciones generales se comenzaron a levantar gradualmente. La llamada nueva normalidad vino a cambiar la manera a la que comúnmente nos acostumbramos a hacer la mayoría de nuestras actividades. El levantamiento de restricciones significó en la práctica, y como es de esperar, el aumento inmediato de la movilidad y con esto el regreso silencioso y gradual de estos niveles de emisiones contaminantes. Las industrias reabrieron, los autos volvieron a las calles y los aviones volvieron a los cielos. En Chile, entre agosto de 2020, mes en que comienzan los desconfinamientos, y enero de 2021, se produjo una variación del 21% en los niveles de gases contaminantes de las principales ciudades del país. En el mundo, el escenario es casi idéntico, ya que en las principales capitales industriales y turísticas a nivel global, las emisiones provenientes de la industria y el transporte aumentaron considerablemente, en relación a los niveles que se registraron durante gran parte del primer semestre de 2020, todo en directa relación con el levantamiento de variadas restricciones, sumado a los planes de reactivación económica.
Un ejemplo que coincide tanto en Chile como en el mundo es que uno de los principales factores que incidió en el incremento de la emisión de gases fue el aumento del uso del transporte privado. Esto se explica por la preferencia en usar el auto propio en desmedro al transporte público por miedo al contagio. Se puede sacar la conclusión que la baja en los índices de contaminación mundial fue solamente un fenómeno temporal, y lamentablemente es así. A medida que avanzó el desconfinamiento, avanzó la contaminación. El cambio climático no da tregua. Resulta increíble que una pandemia que obligó a los seres humanos a encerrarse significara un verdadero alivio para el medio ambiente y muchos seres vivos. La pandemia es un gran ejemplo para retratar lo que produce la acción humana sobre el medio ambiente, pero nos deja una enseñanza. Reducir las emisiones sí es posible. Sabemos que trae un perjuicio económico de por medio, pero a través del desarrollo de políticas sustentables en torno a la adopción de energías limpias, eficientes y rentables, y a su vez la adopción de modos de vida sustentable por parte de los humanos, contribuirán de gran manera a remediar la emergencia climática global. Es tarea de cada uno de nosotros contribuir a lograr esta meta. La pandemia en algún momento se irá, pero el calentamiento global no. Y es por eso que debemos actuar. Sumamente interesante. Y hablando de contaminación, no podemos dejar de lado nuestra realidad nacional. Seguramente más de alguna vez usted habrá escuchado hablar de Quintero y Puchuncaví. Sí, ese balneario de la zona central al cual muchos deciden ir de vacaciones. Pero detrás de este balneario turístico se vive una realidad adversa, en donde muchas personas sufren las consecuencias de la contaminación industrial. Hoy, nuestro comentarista de selección, José Indo, nos trae una noticia para nada alentadora, pero que nos sirve para reflexionar sobre cómo nuestro país protege al medio ambiente y a la población. Veamos de qué se trata. Dobry utru towarzyszy Sobieski Sojusz. Sególnie wśród tej sytuacji, która proslowalia Słowok, Socjalistycznej Republiki Ukraina. A mianowicie roboty Przylądowego Wojna Pripyat. Jamieniu Winut Chernobyla. Unikalne miasto Wilmirre. ¿Cómo que un lugar único en el mundo? A este Chernobyla. Efectivamente, se ubica en Chile y eso les vengo a hablar de hoy. Ni Garandi. Hoy no queda nada. La dramática vida en el Chernobyl chileno. Así se titula la noticia publicada por el medio de noticias argentino El Clarín, el pasado 9 de julio del presente año. Noticia en la cual se relata el difícil vivir de una serie de personas en la localidad portuaria de Quintero, una verdadera zona de sacrificio. El lugar ha sido calificado por sus habitantes y por diversas organizaciones como el Chernobyl chileno, y no es para menos. En este lugar se emplazan cerca de 15 industrias, entre las cuales se encuentran termoeléctricas, fundiciones de cobre, cementeras y depósitos de concentrado minero. Los constantes episodios de intoxicación le han significado no solo un dolor de cabeza a los habitantes del sector, sino que náuseas, mareos e irritaciones en la piel. Esto es sumamente grave y supone una vulneración y atentado contra la salud pública de los habitantes y de las especies naturales que habitan el sector, las que pagan consecuencias muy caras. La periodista Grete de Girolamo, la cual trabaja en la realización de un documental que trata esta problemática, asegura que los niños corren el riesgo de desarrollar cáncer, a la vez que ni siquiera pueden hacer actividades tan comunes como jugar con otros niños en los recreos, ya que por las constantes alertas ambientales deben quedarse encerrados y abstenerse de realizar actividades físicas. Todos sabemos que más de alguna vez en cualquier ciudad de Chile se han decretado alertas ambientales, pero estas duran a lo más 5 días. ¿Usted se imagina vivir en una constante alerta ambiental y sin remedio? Cata Alonso, una dirigente de mujeres de la zona de sacrificio, declara que los problemas van más allá de las afecciones físicas. La contaminación también ha afectado el desarrollo cognitivo y neurológico de los niños, los cuales tienen severos problemas de aprendizaje. Uno de los peores episodios para estas comunidades ocurrió el 28 de agosto del 2018, cuando una nube tóxica cubrió los cielos, provocando más de 1.300 atenciones de urgencia, por casos de náuseas, mareos, vómitos, dolores de cabeza, entre otros síntomas. Las autoridades ambientales detectaron 3 gases en el ambiente, los cuales eran nitrobenceno, tolueno y metilcloroformo, siendo que este último se supone que está prohibido en Chile. Y lejos de resolverse este hecho, ha traído consecuencias sin remedio. Muchos de los pobladores de la zona padecen enfermedades respiratorias y diversos tipos de cáncer. Los problemas no solo se reducen a la especie humana, los animales y ecosistemas de la zona también se han visto gravemente afectados.
Juan Carlos Berríos, un pescador de la zona, relata que producto de la contaminación industrial, los productos marinos de los cuales se sustenta se han reducido considerablemente, a la vez que las cenizas emanadas de las industrias contaminantes dañaron las tierras y los campos de cultivo. En el año 2012, la organización ambientalista Oceana analizó especies marinas como locos, almejas, lapas o caibas, que se encontraban en la bahía de Quintero. Los resultados son terribles. El 100% de ellas resultaron contaminadas con arsénico, cobre y cadmio. Ante este escenario surge una interrogante: ¿quién es el responsable de toda esta tragedia? Y la respuesta es bastante simple: el Estado y las empresas. María Araya, una dirigente social de Quintero, declara que los habitantes se sienten completamente abandonados por el Estado y han tenido que recurrir a las mismas empresas contaminantes para que éstas financien proyectos de salud. Araya tiene razón, el Estado de Chile no se ha hecho presente. Las empresas también tienen grandes responsabilidades. No han respetado la legislación ambiental y debido a las bajas multas se sienten con la facultad de hacer lo que quieran a costa de la vida de los habitantes del sector. En simples palabras, estamos ante un grave caso de vulneración a los derechos de los habitantes de Quintero y Puchuncaví, lo que toma más relevancia revisando nuestras propias normativas legales. La Constitución Política establece en el artículo 19 una serie de derechos y responsabilidades por las que el Estado debe velar, en materias de protección ambiental, protección de la salud pública y resguardo de la vida e integridad de las personas. La situación de Quintero deja al descubierto que se han vulnerado una serie de derechos garantizados en el artículo 19. Por ejemplo, el artículo 19, numeral 1, que se refiere al derecho a la vida. El artículo 19, numeral 8, que se refiere al derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y el artículo 19, numeral 9, que se refiere al derecho de protección a la salud. Y si bien existen algunas normas sobre la calidad de emisión del aire, estas no son lo suficientemente eficientes en la práctica. Justamente en alusión a esto, el 28 de mayo del 2019, la Corte Suprema emitió una sentencia que obliga al Estado a fiscalizar y monitorear los altos niveles de contaminación presentes en Quintero. Los resultados, como eran de esperar, fueron desastrosos, lo que dejó en evidencia las faltas que ha cometido el Estado y sus diversas organizaciones al no poder garantizar los estándares mínimos sobre la calidad del aire, los cuales están establecidos por norma. No hay que olvidar que Chile ha ratificado varios tratados y pactos ambientales internacionales, como por ejemplo el Convenio de Estocolmo, el cual tiene por objetivo proteger la salud humana y el medio ambiente de los contaminantes orgánicos persistentes, los denominados COPS. Con la situación de Quintero queda claro que este tratado no se ha respetado. La zona de sacrificio es un tema trascendental en la coyuntura política por la que está atravesando el país. Uno de los grandes temas que abordará la Convención Constituyente será qué rol debe jugar el Estado en la protección ambiental. Si bien hoy en día contamos con las normativas mencionadas anteriormente, estas no se están cumpliendo a cabalidad. Pero también cabe aclarar que no tiene sentido establecer una serie de normas y obligaciones en la nueva Carta Magna si estas no se van a cumplir. Es por eso que tanto el Estado como la empresa privada deben aportar en la resolución del problema. Se debe presionar y obligar a cumplir la ley a las empresas que contaminan de manera eficaz, oportuna y por sobre todo rápida. No 5 o 10 años después de las grandes oleadas de contaminación. No es posible que recién cuando hay víctimas fatales el Estado tome cartas en el asunto. Se deben enrobustecer las instituciones civiles y estatales encargadas de la fiscalización de la contaminación y del daño medioambiental, a la vez de fomentar y obligar al respeto a la norma. Que a las empresas les duela y les pese contaminar, pero no que solo les duele y les pese en el sentido económico, sino que también en el sentido de prestigio, y es aquí donde entra el derecho internacional. Las comunidades y organizaciones internacionales deben tomar una postura relevante en el asunto, castigar con sanciones y penas más altas a las ya existentes a las empresas contaminantes que dañan y matan a los seres vivos que lamentablemente deben convivir con ellas. Pero también es fundamental el fomento de las energías limpias y renovables. Que los cimientos de la industria del futuro cercano sean en base a la utilización de estas energías, y por sobre todo teniendo como eje la conciencia y protección ambiental en todos sus ámbitos. Quiero terminar con una pequeña reflexión. Todos sabemos que la industria es esencial para la economía de cualquier país, pues genera empleo, produce bienes y servicios que muchas veces no son de utilidad y hasta nos hacen felices. ¿Pero a qué precio? Al precio de las familias de Quintero y Puchuncaví, que sufren día a día por su salud, y por cuántas miles y millones de familias más que sufren todos los días lo mismo. La solución no es abolir a la industria, pero la solución tampoco es quedarse de brazos cruzados. ¿Qué sentido tiene sobreexplotar y dañar el mundo, si esto supone que en el futuro este mismo mundo no exista? Soy José Indo y esta ha sido la noticia de impacto. Muchas gracias.
Я сальда черопенко пероченкокос, черновый пероская пероскала миокот, Sovietsky Tolko, Sovietsky Soyuz. Así como pudieron ver, la situación es lamentable, y muchos de nosotros sentimos impotencia al ver que no podemos hacer nada para cuidar el medio ambiente. Pero esto es equívoco, sí podemos hacer algo. Y esto parte por pequeñas acciones que podemos realizar cotidianamente. Es por esto que en la siguiente sección, Hazte Responsable, nuestros reporteros Benjamín Sánchez y Luisana Lander nos traen algunas recomendaciones para ahorrar energía en casa. ¡Aló, las cuentas! Ay, Dios mío. El agua tan cara que está el agua, Dios mío. Y yo desperdiciándola. Bueno, pues, ¿quién será? Me da como alergia a la gente, pero bueno, ya habrá que ir. Bueno. Claro, bien buenos que son para cobrar, pero para esto, claro, para cuando uno tiene alguna queja, nunca aparece. Ay, Dios, pero se habrán equivocado. Esta es mi dirección. Esta es mi dirección. Pero como me va a salir tanto, yo no entiendo. A ver, pero a ver, yo creo que es una... Ay, alabado, ay, Dios mío, Jesucristo, esto sí. Para que a usted no le pase esto, en la siguiente sección, Hazte Responsable, le traeremos algunas recomendaciones para ahorrar energía. Para empezar, debemos conocer los dos conceptos de ahorro y eficiencia energética. Acompáñame. La eficiencia energética es la búsqueda de la optimización del consumo energético. Esto se basa en el uso que le damos a la energía. Por ejemplo, al usar electrodomésticos con un consumo energético bajo. ¿Cómo podemos saber cuál es la eficiencia de nuestros aparatos electrónicos? Pues como muestra el siguiente gráfico, Tenemos 7 letras midiendo la eficiencia de todos los electrodomésticos. Bueno, siendo la más eficiente y la G la menos eficiente, teniendo un mayor consumo de energía. por lo que estas etiquetas nos permiten diferenciar los niveles de eficiencia de diversos electrodomésticos, lo que nos ayuda a ser conscientes en nuestro gasto energético. Por otra parte, el ahorro es la acción de disminuir el consumo energético, optimizando y priorizando su uso correcto. ¿Cómo podemos lograr esto? Mediante pequeñas acciones como apagar las cosas que no estamos utilizando, contribuyendo así al ahorro energético. ¿Y cómo se pueden poner en práctica estos conceptos? Mediante simples tips. Usar ampolletas de bajo consumo. Preferir electrodomésticos de nivel A. Apaga las luces y aprovecha la luz natural. Desconecta los electrodomésticos que no estés utilizando, como esto. Tomar duchas más cortas. Lavar en cargas completas. Y a diferencia de lo que dice Tommy Rey en su canción, agua que no has de beber, no la dejes correr. Utiliza la calefacción durante periodos razonables. Hacer mantenciones de calefón y tuberías de gas periódicamente. ¿Sabías que si durante un año te dedicas a usar eficientemente los recursos energéticos priorizando el ahorro, puedes bajar tu huella de carbono hasta en un 20%? Esto evidencia que tú también puedes aportar un granito de arena mediante pequeñas acciones, simplemente apagando lo que no uses o cerrando los grifos correctamente. Enséñale a tus cercanos y sé parte del cambio. El planeta te lo agradecerá. Consejos para no olvidar. Pasando a otro tema, a todos nos gustan los animalitos. Gatos, perros, tigres, elefantes y demás. Pero siempre es bienvenido saber más sobre ellos. Es por esto que nuestra reportera Victoria Larrea nos trae una serie de curiosidades sobre el ciclo de vida de los pandas. Adelante, Victoria. Hola, bienvenidos. En esta ocasión hablaremos sobre el maravilloso ciclo de vida del oso panda y de por qué es considerado un animal al que se le debe entregar total protección y cuidado. Para comenzar a relevar el hermoso ciclo de vida de estos grandes animales, es importante destacar que son una de las especies más complejas de reproducir en cautiverio y debido a la destrucción de su hábitat original, no hay más opción para prevenir su riesgo de extinción. El bebé panda nace ciego, pesando únicamente 100 gramos. Sus ojos no se abren hasta las 6 u 8 semanas de edad y no se mueve correctamente hasta completar el ciclo de 9 meses. Podemos inferir que este pequeño tiene una gran probabilidad de muerte en el mundo animal. Los cachorros pandas son dejados solos alrededor de 4 horas al día por su madre, ya que ella debe ir a comer y reponer energía.
Cuando estos pequeños empiezan a crecer, mantienen una dieta de lactancia materna y comen un poco de bambú. Al cuarto mes, empieza a correr un poco y a tambalearse. Los pequeños viven entre 1 año y medio con la madre a 2 años. Cuando son jóvenes, los machos se largan a otras tierras y suelen encontrarse con otros pandas, ya que la vida de estos osos es bastante social entre su especie. En cambio, las hembras muchas veces no abandonan el territorio de la madre. Queremos otorgarle el reconocimiento que amerita esta parte de la vida de los osos pandas y más preocupante, como mencionamos al inicio, la cual es su etapa de reproducción. Aquí los machos maduran sexualmente a los 6 años y las hembras aproximadamente a los 4. Las hembras se aparean 2 a 3 veces al año, ya que no lo harán si están en la espera de una cría. Las hembras pueden contener el parto hasta estar en un lugar seguro, por lo que los cachorros nacen en árboles o en madrigueras alrededor de ramas y otros. Un dato muy curioso es que afecta bastante a la tasa de natalidad de estos mamíferos es que los osos pandas solo crían a un cachorro, independientemente si la madre tuvo más crías. Ella los abandonará y se quedará con uno. Es preocupante el desarrollo de los pandas por los riesgos que corren a lo largo de toda su vida e igualmente porque la mitad de los cachorros pandas mueren antes de alcanzar su etapa de adultez. Es importante cuidar esta especie y es por esta razón que está resguardada en cautiverios, ya que el riesgo de su extinción es latente hoy en la actualidad, y no podemos negar que hoy en día una de las razones recae en el desabastecimiento de los recursos en sus ecosistemas por las industrias que talan sin conciencia medioambiental. Sin más que decir, te dejamos invitados a seguir aprendiendo sobre el maravilloso siglo de vida del oso panda. Adelante, estudio. Muy interesante, Victoria. Siempre es bueno aprender algo nuevo todos los días. Siguiendo con el programa, pasaremos a revisar las principales noticias del mes, en la sección Noticias Express. El polémico proyecto minero portuario Dominga fue aprobado unánimemente por la Comisión Ambiental de Coquimbo. El proyecto de extracción de hierro, que busca emplazarse en la comuna de La Higuera, genera controversias por los severos daños que podría provocar al ecosistema marino de la zona. La Agencia Estadounidense de Administración Oceánica y Atmosférica cataloga julio de 2021 como el mes más caluroso en 142 años. La temperatura combinada de la superficie terrestre y oceánica fue de 0,93 grados Celsius por encima del promedio del siglo XX de 15,8 grados Celsius. El diputado PPD, Raúl Soto, presentó un proyecto de ley que tipifica el delito de ecocidio en el Código Penal, estableciendo sanciones de hasta 15 años de cárcel y multas que pueden alcanzar los 460 millones de pesos a quienes cometan daños graves al medio ambiente. El Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile, en el marco de la publicación de su primer boletín dirigido a la Convención Constituyente, llama a declarar el país en estado de emergencia climática, enfatizando que, frente al actual fenómeno global, el Estado debería considerar en sus fases la necesidad de compatibilizar el desarrollo económico con un modelo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero, y también resguardar los derechos eventualmente amenazados por el aumento de la temperatura. Con fecha 6 de agosto de 2021 se promulgó la Ley 21.368, que tiene por objetivo proteger al medio ambiente y disminuir la generación de residuos, mediante la limitación en la entrega y generación de plásticos de un solo uso en establecimientos de expendio de alimentos. En la práctica, desde febrero de 2022, no se podrán usar cubiertos, bombillas, vasos, botellas y todo tipo de plásticos de un solo uso. Como dato, en Chile se producen anualmente 990.000 toneladas de desechos plásticos, en donde apenas un 8,5% de ellos logra ser reciclado. Y con estas noticias hemos llegado al final del programa. Agradecemos su sintonía y como siempre nos dejamos invitados a seguir informándose y aprendiendo a través de el programa número 1 de la sustentabilidad, Hipenatura. Así es, nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias y hasta pronto. Esperen. Tengo una información de último minuto. Así es, José. En directo desde el móvil les informo que acaba de caer un meteorito en la zona central del país, algo sumamente novedoso y deslumbrante. El hecho ocurrió cerca de la 1 de la mañana cuando un extraño objeto iluminó los cielos de la zona central.
La mayoría de los registros corresponden a grabaciones de cámara de seguridad y se han viralizado por las redes sociales. Eso sí, hay que corregir algo. Muchas personas han tildado este objeto como un meteorito, pero no lo es. Meteoritos son los objetos que consiguen cruzar la atmósfera terrestre y llegar a Tierra, mientras que el destello que se logró divisar en los cielos capitalinos se trata de un meteoro, pues este no llegó a la Tierra. El fenómeno luminoso se produce por la ionización del aire cuando los meteoroides son atraídos por la gravedad terrestre y entran en contacto con la atmósfera. Cabe recalcar que este fenómeno entra en el marco de las lluvias de estrellas, las cuales son bastante comunes. Es normal que ingrese material desde el espacio hacia el planeta y no supone un riesgo mayor. Sin más que decir, me despido. Seguiremos atentos a otras informaciones en desarrollo. Adelante, estudio. Ciertamente esto es algo que no se ve todos los días, una completa novedad. Bueno, era lo que faltaba, ya tenemos terremotos, aluviones, huracanes, faltaba un meteorito. Bueno, gracias Benjamín por tu reporte. Ahora sí que podemos decir que hemos llegado al final del programa. Nuevamente agradecemos su sintonía y lo invitamos a seguir informándose y aprendiendo a través de el programa número 1 de la sustentabilidad y Hipernatura. Muchas gracias y no olvide ver el siguiente capítulo que sin duda estará muy interesante. Hasta pronto.